Rafael, ahora es contigo. Ahora nosotros te escuchamos. Bien. ¿Estamos listos? ¿Qué tal si ahora tú me dices si empezamos, oramos? Bendito Jesús. Ya empezamos. Ok, bendito Dios. Me escuchan bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos bien en audio. Nuevamente bendecidos. Damos gloria a Dios por esta noche. Primeramente agradeciendo a Dios y a cada uno de ustedes por estar aquí, a Jorge por la invitación. Y, cómo no, glorificando al Señor y a nuestra Madre, dando gracias por la intercesión y especialmente por estos 31 aniversario, ¿verdad? De este encuentro de ustedes, especialmente de esta primavera con Jesús. Y debo admitir, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención el título de este aniversario de ustedes y de esta iniciativa de ustedes de hace 31 años. Primavera con Jesús. Y especialmente porque acá nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Y en el Caribe, porque somos del Caribe, los cambios de estaciones para nosotros no son tan marcados ni tan significativos porque el clima es el mismo y donde las áreas geográficas, ¿verdad? No hay variación de clima, como que uno no se percata mucho de cuando las estaciones cambian, como en otros lugares, ¿verdad? En los hemisferios, como en el norte, que los cambios son drásticos. Por eso la primavera con Jesús me llamó mucho la atención. Sobre todo, ¿verdad? Como ya bien especifiqué, ese cambio de clima. Así que para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes, hermanos del Paraguay. Reciban un abrazo y todos aquellos que se están conectando a través de la tecnología y de este milagro que Dios nos ha regalado a través de las redes sociales. El tema de esta noche que se me asignó es un reto, porque se titula Ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Y oigan, ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Ese es el tema de esta noche. Así que oramos porque el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, que nos abra el entendimiento y que a nosotros, a ustedes y a mí, nos asista el Espíritu Santo para que el intelecto, la razón, ¿verdad? Y la sabiduría que emana del trono de la gracia llegue a nuestras vidas para poder tener una aplicación práctica, lógica, espiritual, que sirva en beneficio del pueblo santo y podamos hacer la vida. Y que acompañados por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la Inmaculada, siempre podamos seguir a los pies de ella para aprender de su obediencia y que hoy seamos obedientes a lo que Dios nos quiera decir. Amén. Cuando hablamos de primavera, y vuelvo y tomo, ¿verdad? El tema inicial que comencé, ¿verdad? Primavera con Jesús y ese cambio de estación que es muy marcado para ustedes. La primavera comienza con el equinoccio en cada hemisferio, norte o sur, ¿verdad? Y va a depender en qué área estemos, ya sea marzo o septiembre para el norte o para el sur. Para nosotros acá estamos hablando que es septiembre y uno ve el cambio por las señales que la misma naturaleza nos da. Ahora, cuando yo me preparaba para la primavera, para este tema, quise buscar precisamente unos detalles sobre primavera y me estuvo muy curioso encontrar ciertos aspectos que nosotros vemos, ¿verdad?, marcados en la naturaleza, pero que podemos sacarle aplicación espiritual para este tema y esta celebración de ustedes, Primavera con Jesús. En el comienzo de la primavera es cuando despiertan las plantas y comienza una actividad indicándose un periodo de crecimiento y floración. Mire, dos aspectos, dos situaciones que se dan en primavera para las plantas. Crecimiento y afloración, floración. O sea que se crece y se florece. Y yo creo que en las cosas espirituales, este es un buen momento para seguir creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, para dar frutos para gloria del Señor, para seguir floreciendo, ¿no?
que sigamos teniendo follaje espiritualmente hablando. Es un tiempo, ¿verdad?, donde las personas o cosas, cuando buscaban las definiciones en los diccionarios, dice que es un tiempo, la primavera, donde persona o cosa está en su mayor grado de desarrollo, con belleza o energía. O sea, que es el mayor grado de desarrollo, con belleza o energía. Y es interesante, ¿verdad? Estas definiciones. Tenemos que primavera es un comienzo de actividad, donde se comienza un periodo de crecimiento y follaje. También es el momento de mayor desarrollo en belleza y energía. Me acuerda el apóstol Pablo, ¿verdad? Vienen de la energía del Señor. Qué bendito es Dios cuando podemos aplicar eso. Así que empezamos ese cambio de equinoccio de primavera, espiritualmente hablando, para ustedes que celebran 31 años allí en la renovación, especialmente en esta ciudad del este, ¿verdad? De Paraguay, de la diócesis Ciudad del Este, y en esta actividad primavera del Señor, tenga estos primeros detalles, que usted va a empezar a crecer, va a florecer y está en su mayor grado de desarrollo. Y en la vida espiritual uno tiene que ir como la aurora, de crecimiento en crecimiento, de aumento a aumento, hasta que el día se hace. Amén. Así es la vida del cristiano. Bendito Dios. Pues cerremos esa pequeña introducción que quise hacer con lo que es primavera, porque me estuvo muy curioso. El tema, nuevamente se lo nombro, vuelvo y leo el título del tema. Ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Y debo subdividir el tema en 3 puntos para poder desarrollarlo, porque es muy complejo, muy retante. Primero, porque dice que hay que ser apóstol, que hay que avivar un fuego santo, y luego que hay que la Eucaristía. O sea que hay que ser apóstol, hay que avivar y hay que ser Eucaristía. Y son esos 3 puntos los que voy a utilizar y voy a enmarcar en esta noche para poder desarrollar el tema. Ser apóstol, vamos a identificarnos como apóstoles, que describiremos ya precisamente cada aspecto de esto, cómo avivar un fuego santo, ese fuego del Espíritu, y cómo ser Eucaristía. ¿Qué les parece? Al Señor la gloria, amén. Así que el Espíritu Santo nos ayude y por intercesión de nuestra Madre. Primer punto de este tema, ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. ¿Y en dónde? En la Eucaristía. Y ahí está el reto, sobre todo reto. Primer punto, ser apóstol. Todos sabemos lo que significa esta palabra. Ser apóstol es un enviado. Hace referencia a la llamada que hizo Jesucristo a los apóstoles para que continuaran, ¿verdad?, su propia misión, anunciar que el reino de Dios por todo el mundo. Cuando leemos el Evangelio según San Juan capítulo 20, Jesús le dijo, como el Padre me envió, también yo os envío. El Evangelio según San Juan capítulo 20, concretamente, ese capítulo es un capítulo que va dirigido y enmarcado a los presbíteros. Los laicos no entramos en juego allí. Si usted lee concretamente ese capítulo, allí el Señor se refiere directamente. Si el apóstol los envía sobre el Espíritu Santo, se le llaman los frutos de resurrección, tema que no voy a entrar ahora. Allí están los frutos de resurrección. Paz, Espíritu Santo, envío. Ahora bien, me marco en ese punto de ser enviados, porque comienza el envío allí. Jesús le dice, como el Padre me envía, yo también los envío. También como embajadores de Cristo, como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, dice primera de Corintios, capítulo 4 y 1. Ahora, ser un apóstol, ser un enviado. Nosotros también los laicos somos apóstoles, somos enviados y lo vemos en Lucas 10. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 1, y perdóname, Jorge, que voy muy rápido, cito los primeros evangelios que nombré, según el Evangelio de San Juan, capítulo 20, luego hablé de la carta a los Corintios, capítulo 2, la segunda de Corintios, capítulo 5, ahora estoy refiriéndome al Evangelio según San Lucas,
capítulo 10, versículo 1 y 23, donde entramos los laicos como enviados. Porque estamos hablando ser apóstol para avivar un fuego santo. O sea que un apóstol es un enviado. Dice allí concretamente el Evangelio según San Lucas: después de esto, el Señor eligió otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugares donde debían ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha. Y vayan pues, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Palabra de Dios. Allí entramos en acción los laicos. Allí es donde se le faculta al laico, luego de que el primer envío es a los apóstoles en el Evangelio según San Juan, al capítulo 2 de según San Marcos, hace referencia a Jesús, que no tan solo llama a los apóstoles, sino ahora incluye a más personas para ese envío. Pues el primer punto que quiero hacer referencia de ser un apóstol para avivar el fuego santo, que tienes que reconocerte que has sido llamado. Si pretendes avivar el fuego santo, ser un apóstol es avivar el fuego santo, el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía, tienes que reconocer el envío. Todo bautizado es enviado, especialmente si usted ha recibido los sacramentos de confirmación. Nosotros los confirmados, si usted recuerda su confirmación, cuando el obispo le confirma, que le cachetea y le da esa confirmación, usted culmina su bautismo sacramental con la confirmación, pero usted tiene ahora la delegación del envío. Usted tiene que ir a dar a la misión. Jocosamente acá nosotros decimos que en esta época ya los obispos, cuando vamos a hacer, ¿verdad?, ese hermoso sacramento de confirmación que ellos nos cachetean con amor, que es un símbolo de obediencia, ahora deberían darle 2 o 3 cachetadas para que despierten a algunos católicos que están dormidos. Eso jocosamente hablando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el primer paso para poder avivar un fuego santo es que reconocer que somos enviados, somos apóstoles. Ahí está la evidencia. El Señor nos envía. El envío, el apostolado. Ahora, yo no puedo reconocerme, si yo no me reconozco como apóstol, no voy a entender cuál es mi llamado. Y cuando hablo de apóstol, recuerde, en el pleno reconocimiento y la plena interpretación de esa palabra griega, que es enviado. Enviado a misionar, enviado a anunciar el evangelio. Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca, que todo bautizado está llamado a esa misión. Pues mire, ser apóstol, que es lo primero que dice este título, porque eso le dije que era retante, vuelvo y lo recalco, el título es retante. Cuando Jorge me lo envió, Jorge me puso a pensar, me puso a escribir, me puso a leer para arriba y para abajo la Biblia, el montón de cartas, me puso a trabajar. Ser apóstol es avivar el fuego santo en la Eucaristía. Y usted me dice: Rafael, pero ¿no estás hablando de Eucaristía? No, todavía no estoy hablando de Eucaristía, porque te dije que voy a subdividir el tema en 3 para que entiendas al final lo importante que es el apóstol, lo que es avivar el fuego para ir a la Eucaristía. Porque al final del tema entenderás lo importante y luego entenderás en un total el significado del título y entenderás y dirás: oh, ahora entiendo, porque soy un enviado que tengo que mantener el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Amén. Pues mire, aquí le doy otra evidencia para que entienda su llamado y su envío, para cada vez que vaya a la misa, para que se sienta partícipe y para que reconozca una vez y por todas su envío. El apóstol Pablo, en una de sus cartas más magistrales, en una de sus exhortaciones, en una de sus cartas más motivacionales a este pueblo de Éfesos, cuando ve la fe desarrollada en este pueblo, hace una de las oraciones más hermosas que yo he visto para una comunidad, con una intención tan pura para que tengan acceso al reino de los cielos, pero un conocimiento pleno y una convicción de lo que es ser enviado y de a qué se espera, a qué estás llamado. Y mire lo que dice, les cito, Efesios 1, 17 al 21, la carta a los Efesios o epístola, Efesios 1, 17, 21. Vuelvo y lo repito, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Que el Dios de Cristo, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándole espíritu de sabiduría y revelación para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para
apreciar la esperanza tan a la que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que Dios reserva a sus santos y la fuerza tan incomparable con la que actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actúa en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en la morada celestial, y está por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, sobre todo por encima de todo poderío, porque se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Palabra de Dios. ¿Por qué te cito esta carta de los Efesios? Porque un apóstol, un enviado, tiene que saber que fue llamado. ¿Pero a qué fue llamado? A una esperanza. Pero para poder entender esto, tienes que tener sabiduría y revelación. Para poder avivar el Espíritu Santo, para poder llegar a la comunión en la Eucaristía, para poder tener plena comunión, para poder tener convicción de lo que se celebra en el altar celestial, que está dado aquí en la tierra, tienes que tener convicción, tienes que tener revelación. La iglesia nos ha revelado lo que es la revelación pública. En el magisterio, la iglesia nos ha dado la palabra, la revelación pública. Pero el apóstol le pide a los efesios, por los efesios, que Dios le dé sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que lo puedan conocer. ¡Wow! Un enviado, un apóstol, porque estamos hablando de ser un apóstol, es avivar. Ser, mira el título que me colocó Jorge, échale la culpa a Jorge. Aquí en Puerto Rico le decimos échale los 20 es el dinero, los topos, como usted lo quiere jugar. Échale, o sea, la culpa la tiene Jorge por ponerle el título o el que se haya diseñado el tema. Ser un apóstol, ser un enviado. Para tú ser un enviado y poder avivar el fuego, tienes que tener conocimiento, tienes que tener convicción, tienes que saber a qué te llamaron, tienes que saber quién te llamó y para qué te llamó. Pues mire, el apóstol ha hecho esa oración por los efesios y hoy se hace vigente para ti, para mí, que el Dios de Cristo, el Dios de la gloria, se le manifieste dándole ¿qué? Sabiduría y revelación para que lo puedan conocer. Aleluya, aleluya, para que lo puedan conocer. Y este es el gran problema. ¿Por qué traigo este texto? Porque muchos vamos a la misa, y me estoy incluyendo para no excluirme. Muchos vamos a la celebración eucarística y no saben lo que comulgan y no saben lo que celebran. De hecho, si usted estudia, nosotros acá, ¿verdad? Tenemos acceso a información como usted. Lo que tiene que buscar en el internet, todos tenemos ese acceso, son información pública. La iglesia constantemente hace estadísticas, estudia, ¿no?, el comportamiento del católico. Los últimos estudios que la iglesia tiene, especialmente acá en Estados Unidos, sobre los católicos, el 80% no cree en Jesús Eucaristía. Es una realidad latente que está viviendo la iglesia, porque tenemos una fe tradicional cultural, y me explico, que van porque es algo cultural, domingo porque es domingo, comulgo porque sé que es el cuerpo de Cristo, porque me lo dijeron, no porque tengo una experiencia con él. Allí es donde hacen falta apóstoles que viven el fuego santo en la Eucaristía. Ahorita te enseñaré cómo hacerlo. Pues para eso se necesita revelación, sabiduría y revelación. Sabiduría primero. La sabiduría viene del trono de la gracia. ¿Recuerdan a Salomón? Si abro un paréntesis un segundo. ¿Recuerdan a Salomón cuando pidió, le tocó el momento de dirigir al pueblo de Dios? ¿Qué pidió él? Corazón entendido para dirigir un pueblo numeroso, y le dijo a Dios, ¿quién puede dirigir a este pueblo tuyo? Primero reconocer que el pueblo era de Dios, no de él. Dame un corazón entendido. Él no pidió fama, dinero, mujeres, pidió corazón entendido. Eso significa sabiduría. Y Dios le premió con sabiduría y mucho más. Cierro el paréntesis. Pues el apóstol pide sabiduría y luego revelación. ¿Qué es revelar? Mostrar algo que es oculto. Y el problema es que para muchos católicos hoy en día, la Eucaristía sigue siendo oculta, aunque está visible para todo el mundo. Hasta que no tengamos convicción, hasta que no conozcamos a Cristo, quién es Cristo, qué hizo por ti, pero no tan solo lo que dice la Sagrada Escritura, sino que lo vivas en primera persona, que padezcas la cruz y que vayas al altar con convicción plena de la transubstanciación, de que aunque se quede allí,
y veas ese milagro, que sepas que ese es el cuerpo y la sangre, que es un pedacito de pan, pero ya no es pan, es su carne. Amén. Cierro allí ese punto. Así que el enviado, Efesios, mirada interior para apreciar la esperanza. Cerramos ese primer punto de esos tres que dije que le iba a hablar del tema. Ser apóstol, ahora avivar el fuego santo y lo último, Eucaristía. Ya ser el de ser un enviado. Ya sabes que somos enviados, que la experiencia Dios nos la da. El envío está en Lucas 10. Primeros en Juan se envían a los apóstoles, son los elegidos. Los discípulos que se convierten en apóstoles son los elegidos. Luego Jesús invita a otros. Ahí entramos los laicos por la sucesión apostólica. Luego más los confirmados tenemos una autoridad delegada porque hemos cumplido, hemos sellado nuestro bautismo, estamos en obediencia a la iglesia. Y de obediencia otro día podemos hablar. Para luego entonces irnos al próximo paso. Si ya soy ser apóstol, ¿qué es avivar el Espíritu Santo en la Eucaristía? Vayamos a ese segundo paso de este tema. Y recuerde, vuelvo y repito para el beneficio de los que están entrando ahora y se conectaron un poquito más tarde. Dije que el título es Ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Y estoy dividiendo el tema en tres partes. Ser un apóstol, avivar el Espíritu Santo y la Eucaristía. 3 puntos para encerrarlo en el tema completo. Vamos al segundo punto. Avivar el Espíritu Santo. Avivarlo. ¿Qué es avivar? Hablemos entonces de la etimología o el origen de esta palabra. Avivar, que viene de avivamiento. El significado bíblico de avivamiento se refiere a devolver o dar vida, volver a darle vida a algo. Darle energía o deseo a una causa. Por ejemplo, se dice que la fe en nuestro Dios se necesita avivar cuando la estamos perdiendo, ¿no? Cuando uno perdió la fe, la esperanza, cuando tiene una dificultad, necesitas avivar esa fe. Cuando necesitamos volver a creer en algo o en la palabra, eso es avivamiento. El avivamiento es lo que hace que la llama no se apague. O sea, vuelvo y te repito, la etimología de la palabra, volver a dar vida a algo. O sea, que existía ya, que era viable y se apagó. Y hay que volver. Por eso es que avivar, de viva, estaba vivo. Avivamiento, una palabra que en el argot, en el lenguaje carismático, ¿verdad? Para los católicos, no sé por qué ustedes allá en su país, nosotros acá en Puerto Rico, creo que también lo viven ustedes. Tenemos un lenguaje como que dividido en la iglesia católica. Los que llamamos católicos tradicionales son los que son católicos solo en misa de domingo, y los que somos los carismáticos, los que estamos más metidos en la palabra, en los sacramentos, ayudando a la parroquia, en todas cosas. Cuando comenzamos a hablar del Señor, el Señor te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Cuando nos atrevemos a levantar las manos, como que tenemos un lenguaje distinto en el hablar y la gente nos ve medio extraña. Como Jorge decía al comienzo, aquella quería ver una publicación en vivo de los locos, seguro locos por Cristo. Amén. Amén. Recuerde mantenerse vivo allí en el chat, diciendo amén, poniendo like, para que el algoritmo de Facebook se mantenga activo y pueda reconocer esta plataforma, que algo bueno está pasando aquí y así se pueda expandir a más personas. Amén. Manténgase interactuando con la página. Pues, amado hermano, la iglesia entiende el avivamiento como aquello que hace que resurja en nosotros un amor y un celo por nuestro Dios y su palabra, por aquello que hace que nos movamos y sigamos en el carril de la fe. Cuando estamos hablando de avivar el fuego santo, porque en honor a la verdad y en honor a la forma correcta de interpretar lo que estamos intentando de decir, especialmente en el título, ¿quién aviva el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el dador de la vida. Nadie puede darle vida al que da vida. Eso es imposible. Impossible, my friend. Decimos acá, los medios americanos. Pues mire, pero en el argot y en nuestro lenguaje carismático, lo que estamos diciendo, avivar el fuego santo, que es un avivamiento, es volver a darle vida. Perdón, es que resurja en nuestro corazón el celo, el amor por Dios y su palabra. El amor por Dios
a ir con devoción santa a ese encuentro eucarístico, que ahorita hablaré de él. A saber que cuando entramos a un templo, me adelanto unos segundos, entras a la casa de Dios y no al cine ni a un pub donde el celular, aquello y lo otro. Ahorita hablaré de eso, sino que es de un celo por la casa de Dios. O sea que, en resumen, ¿qué es avivar? Hacer que algo sea más intenso, más vivo. Algo que sea más intenso, más vivo. De eso es que estamos hablando. Ser apóstol es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. ¿Cómo lo hago? Al final te lo explicaré, pero te voy adelantando. Hacer que sea más vivo. Que se te note, decimos en Puerto Rico. Que se te note que eres cristiano. Que se te note que crees en la Eucaristía. Que lo avivas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que esté conectado, que se pueda conectar, que diga amén allí. Ahora, ¿cómo avivar el fuego del Espíritu Santo? Te dije que en la sana interpretación imposible dar vida al dador de la vida. Según leí ya Efesios, el apóstol Pablo en esa carta de Efesios capítulo 1 versículo 20 explicó claramente que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que actúa en favor de los que creemos. Entiéndase que el Espíritu Santo da vida, resucita muertos. ¿Cómo yo voy a avivarlo? Pues es una etimología, es una forma y una expresión la que estamos utilizando hoy en este tema para decir, volvamos a darle vida, volvamos a darle celo, volvamos a tener convicción. Un enviado tiene convicción en la Eucaristía, es lo que estamos queriendo decir. Amén. Pues mire qué sencillo. ¿Cómo avivar el fuego en el Espíritu Santo? Primero, conocimiento del Espíritu Santo, porque estamos hablando de que somos espirituales, somos personas que creemos en Dios, que es un Dios trino, un Dios trino. Conociendo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, hay que interactuar con ella, hay que conocerla, hay que relacionarse con el Espíritu Santo. No se puede quedar en el pecho cuando nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede quedarse en el pecho cuando usted se persigna. Es una persona, hay que relacionarse con ella. Tiene fuerza, se manifiesta en fuego, se manifiesta en viento, en agua, se manifiesta de mil formas, pero es una persona, el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Su acción y su función. Y escúchela donde Jesús la expresó para que pueda usted avivarse en ella. Para que usted pueda avivarse como apóstol. Su acción y su función. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 26 al 28. Vuelvo y lo repito. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26 al 28. Jesús ha hecho una descripción de la función y acción del Espíritu Santo, muy clara y precisa. Nosotros cuando damos vida en el Espíritu, cuando hablamos del gran desconocido, que ahora le llamamos el gran temido, 50 años atrás era el gran desconocido. La iglesia, apenas, cuando hablo de iglesia, hablo de ti y de mí. No hablo de la jerarquía ni de la institución. Hablo de ti y de mí. La iglesia somos tú y yo. Antes no conocían, hace 50 años atrás, no conocían casi al Espíritu Santo. Apenas se hablaba más que solamente en persignarse. Luego de la renovación carismática, que vinieron los milagros, prodigios y señales, que se avivó el fuego santo en la iglesia, todo el mundo oía al Espíritu Santo. Ahora se llama el gran temido. Ahora le tienen miedo, ahora nadie se atreve a invocarlo. ¿Por qué? Porque se suscitan dones, carismas, talentos. La gente comienza a hablar lenguas, se sanan los enfermos, se libertan los cautivos, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Esa es la acción del Espíritu Santo. Miren lo que hace entonces. Amén. Pues miren lo que hace el Espíritu Santo según Jesús explicó en el Evangelio, según San Juan. El Espíritu en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete del que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Vuelvo y te lo repito. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete. Lo primero que hace el Espíritu Santo es interpretar. Un apóstol, un enviado necesita la interpretación del Espíritu, recordando siempre, y dejo en justa perspectiva, las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas por deseo propio, sino en el Espíritu que fueron dadas. Es la iglesia quien las interpretó. Ya la interpretación pública está aquí. Pero uno necesita discernimiento, para eso hay que hacer la interpretación.
el Espíritu nos viene a ayudar en esa parte. Pero mire, el Espíritu Santo interpreta, enseña, es maestro y recuerda. 3 funciones vitales para que usted vaya entendiendo. Y en la Eucaristía usted las va a necesitar fundamentalmente. Y ahorita las voy a volver a mencionar. El Espíritu Jesús dijo que era intérprete, que enseñaba y que recordaba. Te va a interpretar los signos de los tiempos. Te va a interpretar la Sagrada Escritura. Te va a enseñar todo camino de verdad. Y luego te recordará toda palabra que Jesús ha dicho y que el Padre había ya dado por medio de los profetas. Pero si tú no lees las Sagradas Escrituras, si tú no vas a los encuentros de vida comunitaria, si tú no acudes a la Eucaristía, si tú no acudes a las celebraciones eucarísticas, a la misa, como lo quieras llamar, y no escuchas palabra de Dios, no celebras la misa, ¿cómo el Espíritu te va a acordar? Un ejemplo sencillo. Una vez en un retiro, me recuerdo que una persona mayor me dijo, yo hablando, ¿no?, sobre este tema, que el Espíritu nos recordaría, me dice, ay, Rafael, yo quisiera recordar, pero yo ni me acuerdo, me decía ella, yo ni recuerdo ya apenas lo que leo. Y yo le dije, es muy sencillo, hermanita. ¿Recuerdas lo que desayunaste tú un día como hoy, el año pasado? Pregunta que te hago, hermano. ¿Recuerdas tú lo que desayunaste un día como hoy, hace un año atrás? Imposible que lo recuerdes. Y si lo recuerdes, te felicito si lo recuerdas, porque tienes una mente privilegiada. Yo no lo recuerdo. Yo le dije a ella, no te preocupes, que yo tampoco lo recuerdo, porque ella comenzó a reírse y me dice, no, yo no lo recuerdo. No te preocupes, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú desayunaste y lo has hecho constantemente, porque tu cuerpo evidencia que desayunaste, porque se llenó de nutrientes, recibió proteínas, vitaminas. En el Espíritu es lo mismo. Si tú lees la palabra de Dios y acudes al encuentro eucarístico, te alimentas de la palabra de Dios, te alimentas del cuerpo de Cristo, tu espíritu va a evidenciarlo. No es tan importante lo que recuerdes, lo que hagas. Pues entonces, acude al encuentro de la palabra para que el Espíritu te interprete, te enseñe y te recuerde. Y cuando no sepas qué hacer, el Espíritu actuará. Amén. Porque un enviado para avivar el fuego del Espíritu Santo tiene que primeramente conocer al Espíritu y cómo obra para saber. Por ejemplo, en una misión en Estados Unidos, en una misa exactamente, se me acercó una persona a preguntarme en referencia si podía comulgar. Y me trajo a colación su situación matrimonial. Nosotros somos prácticos y sabemos que no podía hacerlo. Pero yo comencé a citarle lo del Viejo Testamento, lo de Moisés, porque él me cuestionaba el por qué Jesús tuvo que decir si Moisés permitió el divorcio. Y yo fui con mi calma, por tiempo no te explico ahora, pero con calma, a explicarle el por qué Moisés dijo lo que dijo, e hizo lo que hizo, y por qué Jesús tuvo que venir a refutar y a explicar. Y nosotros caminamos por la persona de Jesús. La Iglesia Católica no persigue una religión. La Iglesia Católica persigue la persona de Jesús. Amén. Si el Espíritu no me hubiera enseñado, no hubiera recordado los pasajes bíblicos del Viejo Testamento y no me hubiera enseñado todo esto y yo no hubiera tenido la capacidad de interpretarlo para poderlo explicarlo en un momento fundamental para esta persona que se sentía herida, no hubiera tenido paz en su corazón. Cierro ese punto. Amén. Lo segundo es, así que el primer punto para avivar el fuego del Espíritu Santo, conocer al Espíritu, crear una atmósfera espiritual, oración, evidentemente tu oración personal. Si yo no tengo una oración personal, si yo no tengo una comunión personal, una relación con el Dios dador de la vida, con el Espíritu Santo, con la Trinidad, si yo no me relaciono con Dios, ¿cómo yo podré llenarme? ¿Cómo yo podré encender un fuego? Un ejemplo más sencillo. Quieres prender el fuego, pero no quieres usar fósforo. No quieres traer leña. ¿Cómo se va a prender el fuego?
Estás en un lugar, quieres cocinar, tienes carne, tienes olla y hay brasa, pero tú no quieres prender el fuego. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo te vas a alimentar? Con Dios es lo mismo. Si no te relacionas, si no comienzas a hablarle, no te vas a relacionar con Él. Si no te abres y te sientas a escucharle, no vas a relacionarte. Así que tienes que orar. Y orar no es decir oraciones aprendidas, ni estar sacando libritos para lo que otros dijeron. Y te explico, muy importante. Abro paréntesis. Oye, estoy con el tiempo bien. Acá estoy bien, sí. Abro paréntesis un momento para las oraciones. Pero en Dios que te edifique esto como me edificó a mí. Las oraciones aprendidas que tenemos, que la iglesia nos ha enseñado, son importantes, son necesarias y nos edifican. Pero ojo con lo que voy a decir y no lo saque de contexto. La oración personal es importante porque las oraciones del pasado fueron por una necesidad pasada. Vuelvo y te repito, las oraciones del pasado fueron por una necesidad pasada. Pero la necesidad presente, ¿quién la suple? Tienes que hacer oraciones presentes. Porque la oración de un santo de hace 200, 500, 800 años nos ayuda, nos da un mapa por donde seguir. Vemos una experiencia personal de aquel que fue satisfecho por una experiencia de 500 años atrás. Pero la tuya es muy distinta. Y yo aprendo de un San Agustín, yo aprendo de un San Martín de Porres, yo aprendo de un montón de santos, de María Teresa de Calcuta. Yo veo la línea, yo leo la vida de los santos, leo un montón. Pero cuando yo me vengo a clamar, yo le recuerdo a Dios mi necesidad y oro por mi necesidad. Así que la oración personal es importante para avivar el fuego santo en la Eucaristía. Cuando yo voy a la Eucaristía, cuando yo voy al sagrario, cuando yo me voy a postrarme frente al sagrario, yo le clamo al Señor en tiempo presente. Amén. Cierro ese paréntesis. Aprende a orar, aprende a relacionarte en tiempo presente. Las oraciones del pasado son importantes. Lee la vida de los santos porque nos dan un mapa. Vemos que es posible recibir el favor de Dios. Sabemos que Dios nos enseña por medio de ellos. Pero no te quedes pensando en la forma de hace 700 años atrás, porque el mundo es distinto. Tienes que actualizarte, darle un update a tu vida con Dios, porque el tiempo es distinto. Perdón, espero que hayas entendido y no saques de contexto el texto que he dicho. Así que oración, sacramento, por Dios. Si no acudes al confesionario, imposible. Si yo no entrego mi vida en el confesionario, no voy a poder tener paz. Jesús dejó el sacramento de la reconciliación. Tienes que ir a confesarte. Y si tú no te puedes confesar por alguna situación irregular en tu vida, tú estás llamado a una dirección espiritual. Pero ojo, no te puedes quedar eternamente en esa situación. Estás llamado al arrepentimiento. Y estamos en los tiempos que hay que tomar decisión. Y yo lamento mucho, amado hermano, y con el mayor de los respetos a quien le tenga que hablar. Y me ha tocado hablarlo hasta los de mi casa. Cuando hablo de mi casa, mi familia. Cuando hablamos de pecado es pecado. Cuando hablamos de salvación es salvación. Y usted tiene que poner en balanza su salvación. Si usted tiene la posibilidad de llegar al sacramento de la reconciliación, ¿por qué está retrasando ese momento? Vaya y dé un paso en fe. Reconcíliese y luego vaya a comulgar. Y va a ver la gloria de Dios. Y allí se va a avivar el fuego santo en su vida. Amén. Y usted va a ver el fuego santo. Así que al Señor la gloria, el sacramento, vida comunitaria. Rodéese de hermanos que le mantengan encendido la fuego, la esperanza, el amor. Y va a ver cómo el fuego santo se aviva en usted. La vida comunitaria. Desarrolle los dones y carismas que Dios le ha dado. Eso hará que se desarrolle su vida. Avivar el fuego santo. Oración, sacramento, vida comunitaria y desarrollo de los dones y carismas. Y por tercer y último punto de este segundo punto, tener conciencia de nuestra naturaleza espiritual. Somos seres espirituales, participamos del reino de los cielos. El reino de Dios es un reino de los cielos. Mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tú no tendrías poder sobre mí, le dijo Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. El reino, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, ¿cómo dónde? En los cielos. El reino de Dios es un reino de los cielos. Tú y yo estamos llamados, porque somos partícipes de su naturaleza divina,
un servidor, un apóstol, ser apóstol, es avivar el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía, es reconocer tu participación del reino de Dios, es que nosotros somos seres espirituales, vivimos en un cuerpo terrenal, de materia, de carne, de órganos, pero en nosotros habita el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que tener eso presente. Participamos del poder del reino de Dios. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, algo que sostiene mi vida en el ministerio por más de 23 años, para poder ver milagros, prodigios y señales. Algo que me ha hecho defenderme ante aquellos que nos señalan cuando vemos los milagros, aquellos que han cuestionado, ¿por qué estás tanto siempre orando por milagros, prodigios y señales? Si solo basta con los que Jesús hizo hace 2000 años atrás. Sí, Pepe, créete en esa. El llamado de la misión de la iglesia es sanar y libertar. Vayan y anuncian que el reino de Dios está sobre ustedes, sanen enfermos y liberten leprosos. Aquí está. En verdad os digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Palabra de Dios. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Eso es extensivo para todo creyente. El que crea en mí y en mis palabras. El que cree en mí, dijo Jesús. Pues, amado hermano, si tú eres partícipe, tú vas a avivar el fuego santo. ¿Cómo tú haces eso en la Eucaristía? Rafael, ¿cómo yo impacto eso en la Eucaristía? Oh, mi hermano, si tú supieras cómo en la Eucaristía tú puedes impactar con ese poder de interceder. Cuando yo estoy en las misas, yo clamo, yo me conecto, tengo conciencia de que Jesús hace presente en la transustanciación. Pero cuando yo veo a las personas allí, yo oro y le pido a Dios, porque yo sé que yo voy allí no a escuchar una misa, yo voy a participar, yo voy a hacerle celebrar. Allí está el presidente, el presbítero, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy un enviado que estoy llamado a avivar un fuego santo en la Eucaristía. O sea que yo no voy allí a quedarme sentado. Yo voy allí a orar, a responder mis oraciones conforme la iglesia nos pide en el misal. Pero yo voy a interceder. Las veces que cuando el Padre va a consagrar, yo he puesto intenciones por sanación, por liberación de personas, de situaciones familiares, y Dios ha suplido nuestras necesidades. Quiero darte un testimonio, especialmente en un momento de adoración eucarística. Recuerdo que una de las veces más duras que me ha tocado vivir, y Jorge, tú que eres abogado, los licenciados, ¿verdad? Y yo no sé en qué faceta estás ejerciendo la abogacía, pero los abogados criminalistas tienen un trabajo duro. Yo no sé si tú estás ejerciendo en esa parte, pero hace años, algunos 8 años más o menos, 8 años, sí, 7, 8 años, yo viví una experiencia muy dolorosa, pero vi la mano de Dios. Recuerdo que salí de mi trabajo, busqué a mi esposa a su trabajo, me tocaba ir a predicar, mire, a un convento de monjas. Me tocaba ir a predicarle a un convento de monjas. Voy de camino, voy tarde, le digo a mi esposa, guía tú, conduce el vehículo tú, que yo tengo que prepararme más. Cojo la Biblia, estoy leyendo la Biblia mientras mi esposa conduce. Nos vamos por una carretera muy angosta, muy estrecha, que no tiene paseo. Paseo se le llama los carriles izquierda y derecha, que son para paradas de emergencia. Esa carretera no poseía esos carriles, solamente eran two-way, un carril izquierda y un carril derecha. No había cómo detenerse. Yo estoy leyendo la Biblia cuando de repente escucho un ¡pam! Un cantazo. Me asusto. Nos percatamos que mi esposa tuvo un accidente. Retrovisor con retrovisor. Se chocaron. Le digo a mi esposa, detente más adelante con precaución, porque no hay paradas de emergencia. Hay tráfico circulando. Mi esposa se detiene. Yo me bajo del vehículo con mucha precaución. Recuerdo el tráfico se detuvo detrás de mí. Miro para buscar la otra persona del accidente. No la vi porque el tráfico seguía circulando del otro lado. La lógica te dice que si la otra persona se para, se detiene, el tráfico se detiene como se detuvo el nuestro. Como yo no vi a nadie, el tráfico seguía fluyendo como si nada. Yo le dije a mi esposa, mira, síguelo, llévame al convento, regrésate y ve al cuartel de la policía. Haz la querella. Anuncia que tuviste un accidente, que te den la información y vamos al seguro del carro. El carro era nuevo. Así lo hizo mi esposa. Me dejó en el lugar,
en el convento de la monja, me quedé yo predicando, mi esposa fue, para hacerte el cuento largo corto. Al otro día nos llama la policía, que nos personáramos al cuartel, encontraron la otra persona. Ay, qué bueno, vamos a resolver este problema. ¿Sabes cómo terminó la situación? La persona dice que yo venía conduciendo y que yo la abandoné en el área del accidente. Ella estaba embarazada y ella dice que ella estaba sangrando y que yo la dejé abandonada en el área del accidente. El guardia le creyó a ella y terminé acusado de forma criminal con 2 cargos criminales. En mi vida me habían acusado. Yo nunca había ido a un tribunal. Yo tuve una vida desordenada. Si usted escucha mi testimonio, yo muy asustado. Y yo le decía a ella, mira, pero si es que yo venía leyendo la Biblia, era mi esposa, y yo no sabía quién era el culpable, si ella o mi esposa, yo no lo sé, yo vengo leyendo la Biblia, yo no estaba mirando quién tuvo la culpa. La cuestión fue que tuve que ir por primera vez en mi vida a una vista preliminar y tuve que buscar un abogado criminalista. Si yo salía culpable, me exponía entre 6 meses de cárcel, un poco más, y a una multa. Yo muy asustado, pero también muy molesto. ¿Cómo es posible? Porque la muchacha me decía que el que venía guiando era yo, que me quería hacer daño, que me quería meter preso. Pero si yo no vengo guiando, un ataque del demonio, estas cosas que usted sabe que le pasan a los cristianos. Yo me fui a orar y me fui al Santísimo y clamando, el Señor, muéstrame un abogado, un abogado creyente, un cristiano, no un mundano. Yo quiero un cristiano. Dios, muéstrame un abogado cristiano, alguien que crea en ti, que yo pueda confiar en ti. Cuando de repente Dios me da un nombre, me acordé de un abogado que es un pastor protestante, pero es un abogado, no conocí a un católico de esta área. Pues fui donde él y le dije, fulano y tal, yo sé que es pastor. Sí, yo soy pastor. Ok, vengo aquí porque pues, Dios me dijo que era usted. Usted es abogado criminalista, sí, le expliqué lo que me pasó. Y le dije, solamente quiero decir algo, yo no vengo a negociar con la fiscalía, yo estoy disponible el preso por la verdad, porque yo venía leyendo la Biblia. ¿Quién es la culpable del accidente? Yo no sé si es mi esposa o la muchacha, yo no lo sé. Pero yo no quiero que usted haga negocios con la fiscalía. Usted defienda la verdad. Y él me dijo, bueno, pero a veces es mejor hacer un acuerdo y paga solamente el cajo. No. O voy preso o la verdad de Cristo sale a la luz. Y me dijo, pues nada, vamos a la vista. Mi hermano, ese día era jueves, yo me fui para el Santísimo. Había exposición del Santísimo. Yo bien asustado, pero fui al Santísimo a orar. Había exposición. Y lo que es el óvalo, es lo que se le llama, ¿verdad? Que es redondo en las iglesias. No sé cómo ustedes le dicen. Yo sé que todos los templos, ¿verdad? En medio está redondo. Estaba el Santísimo expuesto en los templos, en el templo, perdón, como siempre. Y usted no tiene por qué creer esto. Aquí viene parte del testimonio que es lo fundamental. Usted no tiene por qué creerlo. Cuando yo estoy orando, llorando, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que me hiciera justicia, porque me estaban tratando de meter preso en algo que era una injusticia. Yo no venía guiando y yo quería la verdad. Cuando yo veo 2 pasos que están caminando por la pared y siguen subiendo, 2 pasos, dos pasos, ver piernas, solo piernas, yo veía caminando, que salían del Santísimo, pero en la pared, subiendo. Y oigo la voz del Señor que me dice, yo cuido tus pasos. A mí me inundó la paz de Dios. Yo cuido tus pasos. Y yo, wow. ¿Sabe cómo terminó la historia? Al otro día, viernes, me tocó ir al tribunal. Nos entrevistan. Y la juez, después que entrevistó a la muchacha, el abogado mío interrogó. Se dieron cuenta de las mentiras. La juez me hizo esta pregunta nada más. Me dijo a mí, ¿cómo usted me puede decir a mí el accidente? ¿Usted me puede describir cómo fue el accidente? ¿Y sabe cómo yo contesté? Con la verdad. Yo le dije, su señoría, yo no puedo decirle más que una sola cosa. Yo no sé quién es culpable, si mi esposa o esta joven, porque yo venía con la Biblia en la mano leyéndola. Yo no estoy pendiente al carril. Yo no puedo decirle hoy si la que se introdujo al carril fue mi esposa o esta joven. Yo solo escuché un accidente, un cantazo, y me detuve y vi y expliqué lo que vi. ¿Sabe que me exoneraron de todos los casos? La jueza no encontró causa, regañó al policía,
porque no era posible que la muchacha se hubiera detenido sin que yo me diera cuenta, porque la jueza pasaba todos los días por esa carretera y era imposible que esa muchacha no se hubiera detenido. Si se hubiera detenido, yo me hubiera dado cuenta, porque no podía seguir el tráfico fluyendo. Con esto termino este testimonio. El mal se vence a fuerza de bien. Todavía quedaba el problema por resolverse. ¿Y quién es culpable del accidente? Porque todavía quedaban 2 retrovisores de joto. Yo le dije a la jueza, cuando ella no encontró causa contra mí, yo le dije, yo soy una persona de irle de orden. Yo no sé quién es culpable, pero yo le puedo arreglar el carro a ella, yo tengo los recursos. Total, costaba muy barato la arreglada. Yo le dije, pero yo lo quiero hacer. Yo me comprometo a arreglar su carro. Y la jueza dijo, decidido está, usted lo arregla. Y yo me fui. Yo le di una bofetada espiritual a aquella persona que quiso hacerme el mal. Pero Dios me libró. Al Señor la gloria. ¿Por qué lo hice? Porque el Espíritu Santo me recordaba siempre que el mal se vence a fuerza de bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la Eucaristía se avivó el fuego santo. Dios me dijo, yo guío tus pasos. Último testimonio para terminar, porque Ole, son las 20. Tenemos tiempo, ¿verdad, Ole? No sé, puedes introducirte, me dices. Para mí me queda un punto, ¿verdad? Que es la Eucaristía, para cerrar. Pero déjame decirte qué me pasó en la República Dominicana para que vayas viendo. Me gusta dar testimonio porque los testimonios nos edifican en la enseñanza, que son parte de esta enseñanza. Estamos en una misión en la República Dominicana. Estoy en la frontera entre Haití y la República Dominicana. Un lugar muy pobre, extrema pobreza. No hay electricidad, no hay agua. Había una sequía extrema, extrema. El ganado muerto, el pasto no existía, no había alimento. Recuerdo que teníamos que correr las gallinas para poder alimentarnos. Bueno, una cosa increíble. Yo sé lo que son la pobreza. Vengo de una pobreza, ¿verdad? No tan extrema, pero sí vengo de un hogar muy pobre. Pero allí la vivía al nivel, ¿verdad? Como sabemos que es la pobreza, donde las regiones son increíbles. Estamos en misión allí, terminamos la misión. Dios se glorificó de una forma increíble. Pero el hecho más grande de esa comunidad, que se llama los Los Almácigos, Padre Francisco Paulino fue el que nos invitó en aquella misión, un hombre que amo en el Señor. Viví unas experiencias de fe en la Eucaristía, en la sanación especialmente, con los jóvenes, caminando por senderas allí que no había ni carreteras para llegar a las comunidades. Recuerdo que cuando iba a regresar a Puerto Rico esa noche hicimos una misión, eran como las 12 de la noche, más de 200 personas reunidas en aquella comunidad. Cuando yo le pedí a Dios que me hablara, para hacerte el cuento largo, corto, Señor, ¿cómo agradecerte, Dios, por el amor que me has dado aquí? ¿Cómo agradecerte por el amor que me has dado? ¿Cómo puedo devolverte el favor, Dios? Porque allí pasé hambre, pasé necesidad, dormí en el piso, en la tierra, porque no había comodidad alguna. Y oigo la voz de Dios que me dice, abre los cielos. Había una sequía extrema de más de 4 meses que no caía una pulgada de agua, que no cabía agua, que todo aquello era una muerte completa. El ganado, el pasto, la sequía, la hambruna era increíble. En aquellos días, que era el 98, 99, el año, yo no tenía celular, no existía GPS, no existía el tiempo por el celular. Esa tecnología no estaba al alcance. ¿Sabes lo que yo hice a las 12 de la noche con aquella comunidad a oscura orando? Le dije, ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios puede abrir las cortinas del cielo y descender la lluvia bendita hasta que empape esta tierra? Todos gritaron, amén, amén. Comenzamos a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a glorificarle, a pedir a Dios que enviara la lluvia bendita hasta la última gota sobre esa comunidad. Y yo comencé a orar con una fe viva, avivando el fuego santo de Dios Club, con una fe tan certera de que Dios iba a enviar esa lluvia. Al otro día me toca el día de irme. Llega el padre a las 6 de la mañana a buscarme en la jipeta. Salgo yo, miro para el cielo y no había ni una nube. Y me acuerdo del profeta Elías. ¿Recuerdan a Elías? Primero de Reyes, capítulo 17 y 18. Léalo. Lea el relato de Elías. Elías oró para que se cerrara el cielo y luego tuvo que orar para que se hendiera el agua porque se estaba muriendo de hambre. Pues Elías me recordaba mucho ese relato. Cuando el padre me busca, había que conducir casi 3 horas para llegar al aeropuerto para yo devolverme a Puerto Rico. Cuando
estoy yo todo el tiempo mirando, yo en el carro con la cabeza mirando fuera del cristal del vehículo del padre. En una el padre me dice Padre Francisco, oye Rafael, qué mucho tú miras para afuera de ese cristal. ¿Qué te pasa? Me dice el padre. Le digo, no padre, es que a mí me gusta admirar el cielo. Mentira, hermano. Yo lo que estaba era buscando una nube, porque lo que estaba esperando ver si era verdad que Dios me había hablado o era mi emoción lo que estaba hablando. Y yo con una vergüenza porque el sol estaba horrible. Yo bien avergonzado, ay Dios, perdóname, mi emoción hablando. ¿Me habrás hablado tu Dios o fue mi emoción? Era lo que me decía en ese trayecto. Llego al aeropuerto, me trepo al avión y me fui de la República Dominicana y nunca llovió. Llego a Puerto Rico. Me tardé como 5 horas o 6 o 7, qué sé yo cuántas, en llegar a mi casa. Pues me fui por allá con mi esposa que me buscó. Vivimos a casi 3 horas de un aeropuerto internacional. En lo que llegamos acá y qué sé yo qué, llamo al padre por teléfono. Padre, saludos, llegué a casa por fin, gloria a Dios. ¿Cómo está usted? Me dice, hijo, aquí está lloviendo que no para de llover. Se ha inundado esta zona, se inundó acá, se inundó allá. El padre no sabía lo que yo había hecho. Jamás le dijimos que estábamos orando por la lluvia. Al Señor la gloria. Yo no sé si tú le quieres creer a Dios, pero yo le quiero creer a Dios. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios justo. Por último, para ir cerrando, la Eucaristía, avivar el fuego santo. Este es el último punto de este tema. La Eucaristía, que es la consagración del pan en el cuerpo y el vino de su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y en el vino que el sacerdote consagra. Nosotros que creemos en ese milagro de la transustanciación, que sabemos que se hace presente el milagro, que el cielo baja a la tierra. Es el momento donde el cielo baja a la tierra, que Jesús hace presente. Los que andan despistados en las misas no entienden cuando llega ese momento del milagro, el momento de la transustanciación. Cada vez que el sacerdote consagra, mi hermano, pasa el milagro, el cielo baja a la tierra. Pero es que no tenemos la visión espiritual, no abrimos nuestro espíritu para entender la dimensión de Dios, el amor tan grande de Dios que se quiere manifestar. Ahí es donde tú necesitas avivar el fuego santo, o sea, el enviado, el apóstol, el que es enviado sabe que su fuego, ahí es donde enciende las llamas de Dios, el Espíritu Santo, ahí que usted está clamando, oh Señor, yo sé que tú eres presente, yo sé que tú estás allí en el altar, yo sé que tú te vas a hacer presente y que vas a venir a mí ahora para que yo te pueda consumir. Allí, pues la Eucaristía es el momento más hermoso. Romanos dice el apóstol que te presentes como cuerpo, que te presentes como hostia santa. Les ruego pues, hermanos, Romanos 12:1. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura, algunas traducciones dicen por la gracia de Dios, que ofrezcan su propia persona, algunas traducciones dicen su propia carne, su propio cuerpo, como sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este es el culto que conviene a las criaturas que tienen juicio. Palabra de Dios. Un servidor, un siervo de Dios, un enviado, un apóstol que quiera avivar el fuego santo en la Eucaristía, tiene que ser el Eucaristía. Cuando hablamos de ser Eucaristía, tienes que hacer, para avivar ese fuego santo como enviado, tienes que hacer lo que hizo Jesús. Jesús se entregó por nosotros. Tú te tienes que entregar en ese momento también. Yo entrego todo mi mente, todo mi cuerpo, todo mi ser a ese momento preciso. Y esto es importante. Quiero que entiendas este punto. ¿Cómo me hago Eucaristía con Jesús? Jesús es el que entrega el sacrificio. Nosotros celebramos con Jesús. Nosotros estamos allí. Vamos a recibir a Jesús. Pero Jesús se entregó totalmente. Yo tengo que entregarme totalmente en ese momento. Si quieres avivar el fuego santo en la Eucaristía, yo tengo que entregarme. ¿Cómo yo me entrego totalmente, Rafael, en el momento de la Eucaristía? Cuando mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están conectados a ese momento celestial, a ese momento litúrgico, a ese momento donde el participante, el celebrante, ofrece y nosotros respondemos con gratitud.
y salimos al encuentro del amado. Cuando hablo de estar conectados, unidos en mente, cuerpo, alma y espíritu, tu mente, tú no puedes traer los problemas del mundo a ese momento. ¿Acaso no Jesús dijo, venid a mí los cansados y agobiados que yo os aliviaré? Cuando llegas al templo, deja tus cargas afuera. Concéntrate en las cosas de Dios. Tu cuerpo, te duele el cuerpo. Yo digo aquí en Puerto Rico, me duele hasta el apellido. Mi apellido es Toro, mi hermano, eso pesa. Los toros son pesados. Me duele hasta el apellido. Yo dejo eso en las manos de Dios. El alma, mis emociones, mis sentimientos. Aquí está la mente, el alma y sobre todo el espíritu. Si yo no entro en comunión, si yo no he ido al confesionario, yo no podré tener comunión con Dios. Yo no podré tener paz con Dios. Así que para poder yo ser apóstol, que aviva el fuego santo en la Eucaristía, yo tengo que primero entender que yo también soy Eucaristía, que yo tengo que entregarme completamente en ese momento como un servidor de Dios. Alguien que tiene conciencia plena de que el milagro se hace presente. Quiero explicarte un punto importante. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, 55 al 58, Jesús dijo, esta es mi carne, es verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. Vuelvo y te repito, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55 al 58. Y oiga lo que te voy a decir de eso. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el que vuestros antepasados comieron y después murieron. El que come mi pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Oye esto, mi hermano. Según los eruditos, los teólogos, este versículo, estos versículos que he leído en la traducción del griego, del latín, del hebreo, como lo quieras poner, según los teólogos y especialmente los protestantes, oye, es literal, no ha sido alterado, salió de los labios de Jesús estas palabras. Esto no es una interpretación simbólica, numeral en la traducción, donde a lo mejor el traductor bíblico se equivocó en su escritura, en su simbología, no supo interpretar. No, hay un acuerdo común en la teología, tanto protestante como católica, de que estas palabras son literales de Jesús. No hay variación en ellas, no hay traducción equívoca. No se equivocaron, son literales. Esta es mi carne, esta es mi sangre. El que come mi sangre, come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Aleluya, aleluya. Amén. Si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres llegar al cielo, tienes que venir a la Eucaristía. Tienes que estar presente allí. Si los teólogos protestantes que han buscado 1500 formas de destruir esta iglesia no pueden desmentir esta verdad, ¿por qué tú no llegas entonces al encuentro de Cristo para que avives el fuego santo en la Eucaristía? Amén. La mesa está servida. La mesa está servida. Terminé. Solo necesito 30 segundos, Jorge, para darte el testimonio del pastor. Tengo un amigo, empresario como yo, pastor. Nos sentábamos a hablar de la fe. Teníamos unos diálogos muy intensos, sin faltarnos de respeto, sino en una profundidad de una madurez intelectual sobre las Sagradas Escrituras muy amena. Alguien que amo, que respeto. Pero es protestante, un pastor, segunda generación. Hijo de pastores. Hijo de pastores. ¿Dónde terminaba el debate? En la Eucaristía. Yo defendía mi fe. Yo solamente tenía un argumento. No es tan importante lo que tú creas, sino lo que yo sé. Que el cuerpo de Cristo me da vida. Era lo único que yo podía terminar argumentando. Porque, amado hermano, no es tan importante lo que otros digan, sino es lo que tú sabes. Así que, oye, y esto lo escribí en uno de mis libros, no me acuerdo si es el segundo o el último. De nada vale, de nada sirve, si lo quieres poner el término, pero yo escribí, de nada vale que sepas lo que sabes si no sabes para qué lo sabes. Vuelvo y te lo repito, de nada vale, de nada sirve lo que sabes si no sabes para qué lo sabes. Si la iglesia te enseñó ya que el cuerpo de Cristo es el pan
que la hostia es el verdadero cuerpo de Cristo y el vino es su verdadera sangre, que ese milagro de transustanciación es el momento donde el cielo se hace presente. Si ya la iglesia te lo enseñó y tú no lo quieres entender, ¿de qué te vale saberlo? Pues de nada vale que sepas lo que sabes si no sabes para qué lo sabes. Pues mire lo que pasó. De tantos diálogos por años, esto es un diálogo por año con este pastor. Un día me dice, Rafa, tengo que confesarte, tengo problemas matrimoniales serios. Necesito tu ayuda. Con mucho amor te ayudo. Conozco un retiro. Tengo un problema contigo, pastor. No oirás en ese retiro un gloria a Dios ni un aleluya. Pues el retiro no es carismático. Es un retiro en la iglesia que se da en una dinámica de comunicación. A mí me salvó el matrimonio. Yo tengo 25 años casado. Los cumplí hace 3 semanas o 4 atrás, el 17 de agosto, con mi esposa. Cuando hace como algunos 15 años atrás vivimos una crisis matrimonial que por poco nos divorciamos. Todo matrimonio pasa por esas crisis. Yo la viví ya. A mí ese encuentro matrimonial me salvó. Yo le dije, yo te consigo una ficha, pero te advierto, no vas a oír la aleluya, gloria a Dios, ni mucho menos una pandereta en ese retiro, porque él es un pastor pentecostal avivado con la pandereta en la mano. Pero lo que yo no le iba a decir era que iba a jasparse como 5 misas en ese encuentro, porque hay misa por la mañana, hay misa al mediodía, hay misa por la noche. El encuentro hay como 5 misas. Eso yo no se lo iba a decir. Yo me quedé calladito. Yo pensé que él no iba a ir. Yo me olvidé de eso. A los meses me llama. Rafa, Dios te bendiga. Te habla el pastor fulano. Qué bueno, pastor. Te tengo que dar una noticia. Fui al retiro que me invitaste. Y yo dije, ay, Virgen, me va a decir que no le gustó, que eso, qué sé yo qué. Y me dice el pastor, tengo un problema, Rafa. Fui al retiro y Dios me habló. Y yo, ajá. ¿Y qué te dijo? Que Él está presente en la Eucaristía. Necesito ayuda. ¿Cómo hago para entrar a la iglesia católica? ¿Cómo hago para entrar a la iglesia católica? Oiga lo que el Señor le ha hablado por la Eucaristía a un pastor protestante de segunda generación. Y me dice, pero el problema es mayor, Rafa. El problema es mayor. Quiero que mis papás, que son pastores de más de 40 años, hagan este retiro, porque yo sé que yo tuve un encuentro con el Señor en la Eucaristía. ¿Y saben quiénes son esa gente hoy? Son los líderes de ese encuentro matrimoniales. Eran expastores y hoy son católicos para la gloria del Señor. Hoy son católicos por la Eucaristía. Quiere ser enviado que aviva el fuego santo en el Espíritu para la Eucaristía. Apóstoles que avivan el fuego del Espíritu Santo en la Eucaristía. Da testimonio de lo que es la Eucaristía. Vívela. No te avergüences del poder de Dios. Ser apóstol que aviva el fuego del Espíritu Santo es aquel que ha entendido el llamado de Dios y se ha comprometido en mantener viva la esencia de los mandatos, decretos y de los estatutos establecidos. Por tal motivo puede testificarlo en su diario vivir y acercarse al templo santo lleno del fuego abrasador de Dios, el fuego que purifica y ofrece su vida y su intercesión en cada Eucaristía por la humanidad. Es lo que yo hago. Y es lo que yo espero que tú hagas. ¿Qué tal si oramos ahora? Ahora sí podemos orar. Que la hermana cante para luego entonces orar. Si hay tiempo y si el padre John Mario no me bota de aquí, porque yo creo que ya le consumí el tiempo. No sé si está conectado. Pero la hermana que cante y luego hago una oración pequeña para darle el espacio al padre. No quiero robarle un minuto al padre. Que se una vez. Recién me escribió y dice que va a entrar enseguida. No hay problema. Haz la oración. Ok, vamos. La hermana entonces, Larisa, que cante en adoración, como el Espíritu te dirija, sierva de Dios. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo.
es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Dios es real y yo le adoro reverente. Gloria a Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a adorar un segundo. Vamos a suplicar al Señor para que nos dé lo que Pablo pedía para el pueblo de Éfeso: sabiduría y revelación para entender de una vez y por siempre este milagro de la transustanciación. El Señor nos espera en el sagrario. La mesa celestial está servida. Solo queda una pregunta que hacer. Tú y yo, ¿qué estamos esperando para acercarnos a esa mesa? Padre, que tu palabra que ha sido proclamada, que la oración de tus fieles que va a ser recogida por tu Espíritu y llevada a tu trono, sea escuchada, Señor. Danos sabiduría, danos revelación para tener la convicción siempre, cada día, de que somos esos apóstoles que avivan el fuego santo en la Eucaristía, aquellos que testificamos de tu cuerpo y tu sangre, aquellos que tenemos convicción y nos acercamos plenamente confiados al trono de la gracia. Por eso te adoramos en cada Eucaristía, por eso nos abrimos confiadamente ante ti, Señor. Por eso vamos a la comunión, creyendo que te haces presente, que cuando el cielo toca la tierra, Padre, glorifícate en cada uno de estos hermanos que están allí pidiendo sanación, liberación, recordando las palabras de Padre Benigno Juanes. Padre Benigno Juanes es un sacerdote que en paz descanse de la República Dominicana, un propulsor de la renovación carismática de Latinoamérica, un gran siervo de Dios que mora ya en la presencia de Dios. Él decía, y oigan las palabras de este siervo que mora en la presencia de Dios. Padre Benigno Juanes decía: para ser sano, una comunión con tu basta. Era lo que decía este varón. Para ser sano, una comunión con fe basta. Él sí sabía lo que era comulgar con fe. Él sabía del poder de la sanación en la Eucaristía. Él sabía de la oración, del poder de la liberación en la Eucaristía. Por eso toda Eucaristía es sanadora, es libertadora, porque Cristo está ahí. Gracias, Señor. Por eso oramos por cada uno, especialmente por los hermanos de Paraguay y por cada uno de los hermanos que se está conectando. De manera especial, Señor, oro humildemente por el 31 aniversario de la primavera de Jesús, por cada uno de estos hermanos, para que continúen conectándose este fin de semana, cada uno de los recursos que están aquí, para que se sigan llenando de tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, recibamos las gracias que pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.